Aquí estamos con Heriberto platicando, Rivera Vélez, consultor migratorio. Mr. Heriberto, buen día, bienvenido. Gracias, Edwin. Estamos aquí redondos porque comentando acerca de algunas cosas del tema y que se podrían dar, ¿verdad? Por supuesto. Mire, vamos a hablar si se puede obtener la residencia, si hay mucha diferencia de edad entre el peticionario, en todo caso, y el beneficiario. Esto en torno a las peticiones familiares. Así es. Este tema lo estamos estrenando, alguien podría pensar, sí, ¿verdad? El amor prevalece, de acuerdo. Claro que sí. Pero también hay otras cositas que se podrían dar, ¿no? Por supuesto. Bienvenido, Heriberto. Mira, elegí este tema, Edwin, porque, bueno, en mi oficina yo tengo muchos casos de peticiones familiares y he tenido muchos casos donde hay diferencia de edad. Ajá. En la mayoría de los casos es el hombre mayor y la mujer más joven, en la mayoría. Generalmente. Generalmente, aunque he tenido casos que la mujer ha sido mayor que el varón también, pero se puede decir que es más la excepción y no la regla. Ok. Y uno podría pensar, bueno, tal vez son pocos los casos, son muchos. O sea, es algo que no sucede a menudo. Okay. Las personas llegan a mi oficina, una vez cometí un grave error, no lo he vuelto a cometer, siempre ahora ya pregunto, mire, ¿qué relación tienen ustedes? Por lo que... Exacto. Por la diferencia de edad, pues no tiene que el papá, el abuelo incluso. Así es, una confusión que hubo. Pero es importante que las personas que están empezando a casarse, especialmente si existe diferencia de edad, que hoy es bien común, eso Sí. es bien común, aunque la sociedad salvadoreña todavía se ve un poquito reacia a aceptarlo, pero es bien común en Estados Unidos también. Es importante que las personas sepan qué hacer para poder obtener esa residencia, porque el tener una partida de matrimonio, muchos creen que yo tengo una partida de matrimonio y quiere decir que ya todo está en orden. Y te puedo decir, darte un ejemplo, cuando estaba en la sección de migración en la embajada americana, llegó un ciudadano estadounidense un poco arrogante a exigir que le diéramos la residencia a su esposa porque estaban casados y solo tenía la partida de matrimonio que aprobar. Bueno, tuvimos ¿Ciudadano americano? Sí, ciudadano de Estados Unidos, a veces llegó. ¿Pero americano o se había hecho latino, se había hecho ciudadano? No, había nacido en Estados Unidos. Okay, nacido, sí. Aunque existe que a veces tenemos la ciudadanía y vienen, hay mucha arrogancia, pero este señor llegó y lo mandé al seguridad a sacarlo de la embajada. ¿Tan prepotente llegó? Muy prepotente, y la seguridad, mira, llévalo afuera, cuando se tranquilice y quiere entrar, que entre. Así es. Porque exigía que le diéramos la residencia a su esposa. Entonces, pero él, perdón que te interrumpa, Heriberto, para ir entendiendo, pero en base a qué exigía, o sea, que estaban casados porque había una partida de matrimonio, no, nada más. tenía derecho, pues, ¿verdad? Tenía derecho a un proceso. A un proceso. Esa es la cosa. Tenía derecho a un proceso. Okay. Y es lo que queremos hablar esta mañana. Ya. ¿Qué requisitos o qué tú tienes que hacer para demostrar que existe un matrimonio legítimo? Los matrimonios lo miran con lupa usualmente cuando un residente o un ciudadano peticiona a alguien. Te van a mirar con lupa especialmente si hay diferencia de edad. Ahí viene al caso que tiene uno que tener evidencia que demuestre que ese matrimonio es legítimo. Okay. Cuando llega una pareja a mi oficina que van a contraer matrimonio, ya se casaron, y si el ciudadano residente, el proceso, si el ciudadano tarda aproximadamente 1 año, si es residente aproximadamente 2 años, lo primero que le digo, miren, la evidencia que ustedes que han acumulado hasta ahora de su matrimonio, que van a acumular de ahora en adelante, es lo más importante a la hora de la entrevista. Cuando esta persona se presenta en la entrevista con el señor cónsul, es importante que demuestre evidencia de esa relación legítima. ¿Algunos ejemplos de evidencia, Heriberto, para tener? Mira, el más que yo enfatizo son fotos. Okay. Hay mucha gente que me dice, mire, a mí no me gusta tomarme fotos. Pero un señor decía, ¿por qué? Le dije, mire, 300 fotos no son suficientes. Entonces, tiene que, por lo menos, si tú te casaste con una persona, quiere decir que ya tenía una relación establecida. Claro, de tal vez 1 año, 2 años, noviazgo, a veces más pues. tiempo, noviazgo. Y usualmente uno se toma fotos durante ese tiempo. Entonces yo los animaba a tomarse más fotos. Si no tenían o pocas, empieza a tomarse fotos. Si era una recepción o se van a casar, si van a hacer una recepción, se van a casar a frente de un abogado, cuando vas a firmar con los padrinos de la boda, tomarse fotos. Si se van de luna de miel, fotos en todos lados. Un señor me trajo como 100 fotos, él se la tomaba a ella y ella se la tomaba a él, ninguna foto estaban juntos. Así, eso no sirve. Una eso selfie, tiene que ser por lo menos, ¿ves? tiene que ser fotos juntos los dos, así es. Entonces, y de ahí en adelante, yo le animo a venir a visitar a su pareja por lo menos cada 6 meses, y lo mismo tomarse fotos. La otra evidencia va a ser los recibos de los boletos que él compró, su itinerario, que ha venido a El Salvador. Evidencia puede ser si tienen una cuenta bancaria juntos, los estados de cuenta, si él en Estados Unidos la registró a ella como su beneficiaria en seguros. Mira, evidencia puede ser muchas cosas. ¿Cómo te comunicas? Registros de llamadas, si te comunicas en línea. Yo recomiendo correo electrónico. Seguro médico, generalmente se le da la tarjeta también a la esposa, Así a los es. hijos. Aquí en una El tarjeta Salvador de lo débito mismo. o de crédito. Y si la persona trabaja aquí en El Salvador, le recomiendo lo mismo. Añade a tu pareja en el seguro médico. Eso muestra que existe una relación legítima. Estaba hablándote de comunicación, Sí. correos electrónicos,
donde uno se ha comunicado. Usualmente muchos utilizan el Facebook, ahí es difícil conseguir la evidencia porque se borra, aunque sí, algunas personas me imprimen esas páginas también. Pero hay gente que románticamente hace cartas aún de puño y letra. Ese es otro punto. Hoy ya la gente no son románticos, No, se acabó el romanticismo. Hoy con las redes sociales ya nadie se escribe una carta, una tarjeta. Y es importante, yo se lo digo, miren, empiecen a escribirse también. Cuando tengan su aniversario, tengan ciertas festividades, escríbanse para que así tengamos esa evidencia a la hora de la entrevista. Si a la hora de la entrevista tú llevas toda esa evidencia, Edwin, especialmente cuando hay diferencia de edad, no va a tener mucho problema la pareja para el cónyuge que está siendo beneficiado para que le den la residencia. Yo he tenido casos que llegan a mi oficina, que eran a mis clientes, que el cónsul le ha negado o le ha pedido una entrevista dual, le ha negado la residencia y le pregunta. ¿Entrevista dual? Entrevista dual es cuando el cónsul desconfía. Digamos, ya. Tú eres ciudadano, pediste a tu pareja, llegó a la embajada, no llevaba suficiente evidencia y el cónsul desconfió de tu relación. Duda, así es. Pidió una entrevista dual para que tú y él se presenten, en el cual lo vas a entrevistar separado, le van a hacer las mismas preguntas para que ustedes demuestren que tienen esa relación legítima. Es como aquel juego que le preguntan cosas del esposo. Así es, esa es la cosa. Sí, y esa entrevista es bien difícil en la hembra porque a veces yo las hacía cuando era oficial de migración. Y esa entrevista uno baja hasta a veces situaciones más íntimas de la pareja. Claro. Es bien incómoda la entrevista. A mí no me gusta que mis clientes lleguen a esa entrevista, pero sí sucede. Y el cónsul se desconfía, pide esa entrevista dual. Pero esta entrevista dual, Heriberto, sí, no es para todos los casos, ¿verdad? No es para todos los casos. Concepto de solo confianza. Para donde el cónsul desconfía. Que duda. Así él duda que esta relación es legítima y no tiene que ser mucha diferencia de edad. Yo he tenido casos que no hay diferencia de edad y piden la entrevista dual. Porque a la hora de la entrevista no llevaba un anillo, llevó 3 fotos, no demostraron que había una relación, no ha visitado el hombre a la mujer en 2 años. Sí, entonces, como arreglado. Así es, entonces el cónsul desconfía. Y después de esa entrevista, si el cónsul viene y dice no confío, ya llega a la residencia, aunque hay un proceso de apelación que mucha gente desconocen. Yo veo en mi oficina 15 o 20 casos o más al mes de personas que le negaron la residencia por falta de evidencia. Muchos no saben que hay un proceso de apelación, muchos paran el proceso y dicen no, te pido 1 año. En 1 año van a tener los mismos problemas. Hay un proceso de apelación por medio de inmigración para poder ver si inmigración acepta la evidencia que ellos tienen para darle la residencia. Ahora, no queremos llegar a eso, Edwin. Claro. Queremos que las personas que nos están sintonizando el programa, si piensa casarse, si conoce a alguien y piensa casarse, hablarle. Mira, lo más importante de un proceso de inmigración, especialmente cuando pide un cónyuge, es evidencia de demostrar que el matrimonio es legítimo. La mejor evidencia es tener hijos. Claro. Si tienen hijos entre los dos, usualmente no hay ningún problema. Sí. Pero en muchos casos tengo que no tienen hijos, que he tenido casos que hay diferencia de edad de 52 años, de 42, de 32. ¿De tanto así? Sí, claro. De ahí la que te le iba a talar ya de 40 y 20, pero ¿de 40 años? De 40 años, así o sea, estamos hablando de él tenía 82 y ella tenía 40. Así es. Él tenía 58, él tenía 23. Bueno. No, y tengo casos similares. Se tiene una pareja, el varón tenía 22, la mujer tenía 60 y pico. Al revés ahí, al revés, así. Entonces, cuando estaba en migración, fui a Honduras a hacer unas investigaciones de matrimonios que me tocó en San Pedro Sula. Fuimos a hacer lo que llaman un bed-check. Un chequeo de cama. Sí. Tuve que chequear esta pareja en la mañana y en la noche, a ver si estaban juntos. Pero tanto el señor tiene esa había que hacerlo, así es. Y eso investigativo, ¿no? Así es, para tú demostrar que hay una relación, que están viviendo juntos. Pues este señor tenía 78 y la cipota 19. Sí. Imagínate. El papá, con todo respeto, el abuelo, tal vez. Pero yo lo felicitamos porque estaban juntos y le aprobamos la petición al señor. Bye. Quién sabe cuando llegue allá va a salir corriendo, pero no. O ya salió corriendo. Pero no sabemos. Pero sí existe, yo tengo parejas, yo tengo amistades. Que hay diferencias de edad entre ellos y son parejas felices. Eso no hay ningún problema, el amor es ciego. Pero es importante cuando tú vas a hacer ese proceso migratorio que le demuestres a la oficial consular, inclusive a migración a veces pide evidencia. Yo con mis peticiones, cuando envío una petición, en casi todas envío fotos de la pared, de las diferentes fotos de las situaciones de la relación. Especialmente cuando hay diferencia de edad, me gusta enviar bastantes fotos para que el oficial de migración que va a aprobar este caso vea que es algo legítimo. Pero la más importante va a ser la entrevista. Después que tú has hecho todo el proceso, digamos, si peticiona un ciudadano, al año le va a salir la entrevista, 10, 12 meses, que a la hora de la entrevista esta señora, este joven, lleven suficiente evidencia a mano para demostrarle al cónsul que sí es un matrimonio legítimo. Y realmente si están casados, pues no va a haber problemas. Si realmente lo están, no habría es que esa, mira, yo me acuerdo
Cuando estaba entrenando con migración me enviaron a Puerto Rico. Bonito lugar, ¿verdad? Ah, lindo, lindo Puerto Rico. Me enviaron a Puerto Rico a unos entrenamientos y usualmente en esta entrevista lo que cuenta mayormente también la percepción. Claro. Entonces, en esa mañana estaba la oficial que me estaba entrenando, iba a entrevistar parejas de matrimonios. Y había un cuarto donde había como 10 a 12 parejas que se iban a entrevistar esa mañana. Estábamos atrás de un vidrio que solo se veía hacia afuera, no se veía hacia adentro. Muy bien. ¿Okay? Y me dice, aquel y aquel son fraude. Así me dijo. De entrada, sí. De entrada, así mirando a la pareja. ¿Por qué? Mira, esta pareja estaba completamente distante. No se hablaban. Era notorio. Y los otros dos estaban como si fueran tortolitos. No Ay, había qué naturalidad. bonito. Entonces, y efectivamente, eran fraude. Y llamó al abogado, el mismo abogado de los dos le dijo, si quieres, sácalos de aquí ya, porque si no, vamos a tener problemas. Sí, mejor váyanse ya. Así es. Retírense, Entonces, por favor. esa percepción, cuando uno como oficial de migración, el oficial consular puede, con esa percepción, no determinar, porque a veces casos se confunden, pero puedes tú determinar si una pareja, si es legítimo el matrimonio o no lo es. Mire, este tema está buenísimo, está interesante. Vamos a hacer una breve pausa aquí con Heriberto, vamos a ir hablando del tema Por y supuesto. otras cuestiones que las personas Queremos pueden- dar el correo. Claro. El correo. Mire, si tiene alguna pregunta de cualquier duda de matrimonio, de cualquier tema migratorio, envíenos un email a usamigracion@gmail.com y vamos a comenzar a contestarle sus preguntas desde que recibimos sus correos, tratamos del primer día que recibimos contestarlos. usamigracion@gmail.com y posteriormente podemos hablar del tema nuevamente. Sí, no, que porque un par de preguntas interesantes. Vamos a seguir con más de este programa y Heriberto, por supuesto, con este importante tema. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con Heriberto. Estábamos hablando acerca dentro del concepto de peticiones familiares. Hemos hecho una serie de preguntas. Estábamos hablando sobre si se puede obtener residencia, si hay una diferencia de edad. No abismal, ¿verdad? Pero no de 10 años, sino de grande. Y hemos platicado sobre esto. Yo te quería comentar si el cónsul niega precisamente esta situación, ¿se puede volver a intentar? ¿Se puede apelar, digamos? ¿O ella es una cuestión definitiva? No, mira, el cónsul puede negar la residencia en la sección consular. Ya la persona no puede hacer nada más con el cónsul porque el cónsul en ese caso lo va a remitir al Centro Nacional de Visas y el Centro Nacional de Visas lo devuelve a Migración. Okay. Ahora, Migración se supone que al recibir esos documentos envía una carta al peticionario, le informe lo que ha pasado y le dé 30 días para apelar esa decisión. 30 días. 30 días te dan. Y es importante, yo ya lo he hecho con varios casos que hemos apelado a la decisión del cónsul y el Migración ha reinstituido otra vez la petición, ya el cónsul no puede decir nada. No te puedes pasar del mes. No, antes del mes tienes que apelarlo. A esos 30 días que te dan, se envía más evidencia. Yo usualmente lo que hago, le escribo una carta a Migración, bien en detalle, lo que ha sucedido, lo que pasó, las circunstancias, de por qué tal vez fallaron ciertas preguntas en la entrevista con el oficial consular, pero enviamos también evidencia adicional de que existe una relación legítima. Al enviar toda esa documentación, mira, todos los casos que he hecho hasta ahorita, todos los casos, Migración ha restituido la petición. ¿Sí? Después de eso ya el caso vuelve otra vez a la embajada, pero ya el cónsul no puede negar esa residencia. No, cuando ya Migración te reinstituye la petición, quiere decir que tienen que otorgarte esa residencia si todo está en orden. Entonces, si hay un proceso de apelación para cualquier proceso migratorio, hay un proceso de apelación. Es importante que las personas lo sepan, porque muchos me dicen a mí, no, mi cónyuge va a volver a peticionarme. Pero si te vuelven a peticionar, al final va a ser lo mismo en la embajada, porque van a determinar, o ellos van a decir, no, aquí no hay relación legítima. Sí. Entonces es importante apelar en vez de volver a hacer una petición. Ok, ahí está la respuesta. Así que yo sí considero, para terminar, que uno debe hacer las cosas de forma ordenada. Siempre hay trabajo en la vida, ¿verdad?, con relación a este tipo de documentos y papeles. Pero bueno, si usted se asesora con un profesional, se le hace más fácil. Vamos con un sondeo en las calles. La gente pregunta acerca de temas migratorios. Don Heriberto, tengo un hijo residente en Estados Unidos. ¿Podría solicitarme? ¿Cuánto tiempo tardaría el proceso? Pregunta de petición. La Desafortunadamente, madre, seguramente, ¿no? Bueno, él sí, perdón, dijo el hijo. él ¿verdad? es el hijo de residente. Un residente solo puede peticionar a su cónyuge y a sus hijos solteros, sean menores o mayores de 21 años, siempre y cuando sea soltero. No a Yo mamá, tengo- no a papá. No, un residente solo cónyuge e hijos solteros. Categoría F2A, categorías F2B. Ya para que el hijo peticione al padre tiene que naturalizarse, tiene que hacerse ciudadano. Y es lo que yo estos días, hablando con una cliente, le pregunto, ¿y cuántos años llevas de residente? Insistiendo que la mamá quería que le dieran visa. Mire, mi mamá llevo 12 años de residente. Y le pregunto, ¿y por qué no te ha hecho ciudadana?
Dice que no ha aprendido inglés. Ese es el problema de la mayoría que llegan a Estados Unidos, que llegan a Estados Unidos y no aprenden el idioma. Yo en mi oficina les recomiendo, si vas para allá, empieza a estudiar inglés para que ya al tiempo que puedas obtener la ciudadanía, la solicites, esa ciudadanía. Pero muchos llegan, solo se dedican a trabajar y se olvidan de someter la ciudadanía. No es el tema, pero como lo mencionaste, estos cursos avanzados de inglés online o cursos de escuelas, Sí. ¿en cuánto tiempo tú, básicamente, según tu experiencia, podría una persona aprender? Depende del interés de la persona. No, pero una persona que Si se una meta a persona estudiar que y- tenga, yo tengo clientes que han ¿Un estudiado año? interés en inglés, cada 6 meses te pueden ya dominar parte del inglés. Digamos, No un año es perfectamente, un- un año ya es suficiente. ya puedes para hacer el dominar, sí. examen. Y hay buenos cursos de inglés en línea o también Claro. hay en Estados Unidos hay muchas comunidades Así que es. ofrecen el inglés gratuito a las Es personas. de para- querer hacer las cosas. Es de querer, así es. Vamos con otro, Tener voluntad. otro sondeo en la calle, adelante. Don Heriberto, ¿una persona con título universitario aquí en el país puede trabajar de su profesión en Estados Unidos? La pregunta. Título universitario. Mira, hay sí personas que son profesionales que podrían ejercer en Estados Unidos, que no se requiere una equivalencia. Un médico, un abogado, un odontólogo es difícil que pueda practicar porque hay ciertos permisos, ciertas licencias que tiene que tener del Estado o del gobierno para poder ejercer en Estados Unidos. Pero un ingeniero en sistemas, el sistema es lo mismo aquí que allá, no debería tener problema. Un ingeniero eléctrico. Un ingeniero eléctrico también, dependiendo. Ingeniero eléctrico en Estados Unidos tiene que tener permisos del Estado para poder funcionar. bueno, Lo mismo sí, un ingeniero civil, porque tienes que conocer los arquitectos, las leyes Sí. de construcción en Estados Unidos. Entonces ahí tienes que tener ciertos permisos del Estado para poder ejercer. Pero hay hay carreras que sí las puede un contador. No hay problema, un contador, contaduría Números. pública es lo mismo aquí, ya, de todos modos, tiene Claro. que conocer los sistemas. Entonces, sí, hay personas que sí pueden ejercer en Estados Unidos y yo he visto personas que los peticionan para visa de trabajo de profesional Ok. que van a ir a ejercer, pero hay otros que no. Todo depende de la profesión. ¿Y estas visas de profesional de trabajo son renovables según la empresa? ¿Te contraste allá? Mira, ¿Son anuales? ¿Cómo funciona? De visas hay muchos tipos, de visas de trabajo hay diferentes categorías, Ok. o sea, que son las visas H, está la visa H1B, la H2, la H1, todo dependiendo lo que tú vas a hacer para agricultura, para hotelería, enfermería, hay una visa especial también, entonces, pero la más cotizada es la que llama H1B, que es de profesional, que esa te la puede dar hasta por 6 años. Muy bien. 3 años renovable, 3 años más. Ok, vamos con otra pregunta. La gente interesada en las temáticas migratorias. Don Heriberto, ¿cuál es la duración de una visa una vez otorgada la residencia permanente? Vale, bien. Duración de una visa. Cuando a uno le emiten la visa de residente, Ajá. que es una visa de inmigrante, Sí. te emiten una visa como la visa de turista, lo único que cambia es la categoría. Puede ser la categoría de residencia que tú Sí. fuiste. Esa visa usualmente la dan por 6 meses a Estados Unidos. Te la dan para Ese es el tiempo. tú planifiques tu viaje. Ahora, es 6 meses, pero esa visa tiene una anotación que se convierte en una tarjeta de residente por un año después que tú ingresas. Legalmente, autorizado, legal. No o es sea, que ahí mismo así dice, es. dice una anotación. Esta visa, tan pronto le ponen el sello al pasaporte, se convierte en una I-512, perdón, el número de seguridad de la Tanto tarjeta número. residente, sí, tanto número, pero se convierte una tarjeta de ¿Por residente, cuánto una tiempo? I-551, perdón, ¿Por cuánto tiempo? por un año. Mientras le sale Mientras sale el green card. Ah, ok. Puede ser que le lleguen 2 meses o 3, entonces ya la green card reemplaza la visa. Pero hay clientes Claro. que se le extravía la tarjeta residente y ya tienen para poder viajar, Y la porque green puede card- volver a viajar con esa tarjeta. Ok, muy bien. Y con el pasaporte puede entrar y salir, ¿verdad? Puedes entrar y salir durante ese año, puedes Claro, hacerlo. solo ese año. ¿Y la green card cada cuánto se cambia? Cada 5 10 años. La tarjeta residente 10 años. dura 10 años, así es. Si se extravía, pues tiene Usualmente, derecho a... La mayoría dura 10 años, a menos que sea una tarjeta condicional que dura 2. ¿Y Y pagas? eso es para los cónyuges de ciudadanos que llevan menos de 2 años de casados. ¿Pagás? ¿Por? ¿Por la green card? ¿Por Por la renovación, Sí. hoy se están pagando $550. Un trámite, pues. Un trámite. Hacerlo, ¿va? Pero si te Cada dura año. 10 años, ¿para qué tener que renovarlo otra vez si en ese tiempo de 10 años te puedes hacer ciudadano? Eso es lo que, a los 5 Exacto. años la mayoría puede aplicar para ciudadanía Ok. y ya lo sale. ¿ok? Heriberto, el correo USA Migratorio. USA migración usa @gmail.com, con todo gusto lo atendemos. USA migración @gmail. Lleguen por favor a Plaza Suiza, local LB25, y en la pantalla aparece cierta información de los números de nuestra oficina. Hemos platicado con Heriberto Rivera Vélez, consultor migratorio que vino de azul. Bonita la camisa, amigo, no se lo había dicho al aire, muy bonita. Me mandaron un También me mensaje dice. sobre ella, sí. Ok, vamos a hacer una pausa y regresamos.